Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender qué es el desgaste y cómo afecta a los elementos de máquinas. Antes de comenzar quiero aclarar que este vídeo se va a basar en los conceptos que vimos en los vídeos anteriores, así que si todavía no los habéis visto os recomendaría que fueseis a verlos antes que este. En primer lugar tenemos que entender a qué nos referimos con desgaste. Bueno, si vamos al diccionario de la RAE, la definición de desgaste es efecto de desgastar. Evidentemente con esta definición no vamos a entender qué es el desgaste, así que tendremos que buscar qué quiere decir desgastar. Bueno, desgastar se define como quitar o consumir poco a poco por el uso o por el roce parte de algo. De esta definición nos tenemos que quedar con dos conceptos. En primer lugar, que el desgaste depende de que haya un uso o un roce entre dos elementos. En realidad, en esta definición se ha simplificado que el desgaste se debe a la fricción, es decir, al contacto y al movimiento relativo entre los dos sólidos. A modo de ejemplo, podemos pensar en una goma de borrar. Si la tenemos encima de una mesa, sin tocar, en principio no se desgasta. Es cierto que hay contacto, pero no hay roce, no hay movimiento relativo. Pero si la usamos para borrar sobre un papel, aunque no estemos borrando nada, simplemente por el roce, aparece un desgaste. Pero aún nos queda otra parte de la definición que es muy importante, y es que, como consecuencia del desgaste, se consume material del elemento, más concretamente de su superficie. Es decir, vamos a tener una pérdida de material. Si pensamos nuevamente en la goma, es cierto que al borrar sobre el papel, la punta de la goma se iría desgastando poco a poco, y cada vez tendríamos menos material en esta zona. Pero ese material es el que nos aparece en forma de virutas. Algo similar va a suceder en los elementos de máquinas, pero considero que este ejemplo es mucho más visual. Y recordad, este material que se pierde no desaparece, se va a quedar en forma de pequeñas partículas que promueven el desgaste. Así que cuando nuestro elemento de máquina ya se está desgastando, el desgaste tenderá a ser más rápido. De forma que ahora nos interesaría saber en qué elementos de máquina aparece el desgaste. Bueno, la respuesta más rápida es en todos. En realidad no en todos, en casi todos, pero podemos considerar que todos los elementos de máquina se van a acabar desgastando de una u otra forma. Un ejemplo claro puede ser el de los neumáticos, que como todos sabemos se van desgastando. Como ya vimos en el vídeo correspondiente a la resistencia a la rodadura, que tenéis subido al canal, se debe a los pequeños microdeslizamientos que aparecen en la superficie de contacto, además de otros deslizamientos mayores que pueden aparecer. Pero este no es el único elemento. Podemos pensar, por ejemplo, en las cadenas. Este ejemplo es menos visual, pero si os fijáis en el piñón de una bici o de una moto, cuando está nuevo tiene más material que cuando tiene mucho uso. ¿Y este material a dónde se ha ido? Bueno, si os fijáis también, cuando tocáis la cadena de una bici os mancháis con grasa de color negro. Bueno, cuando la grasa está nueva no tiene este color, pero después de un tiempo de uso sí. Y eso se debe a que tiene pequeñas partículas de material que se han desprendido tanto de la cadena como de los piñones. Y aquí vemos, por ejemplo, un piñón nuevo y uno desgastado. Esta zona más brillante de la punta tiene cierto desgaste, pero además vemos que aquí la geometría en la que se engancha la cadena es simétrica, mientras que aquí se ha ido deformando en todos los dientes. Esto se debe precisamente al desgaste. Y como vemos, tanto en el caso de la rueda como en el de la cadena y los piñones, el desgaste se debe precisamente al uso. Otros ejemplos muy habituales puede ser, por ejemplo, un freno. Esta imagen es un poco exagerada, pero podría llegar a pasar que un disco de freno se desgaste y aparezcan hasta las geometrías internas. Es cierto que en los frenos en general lo que se desgasta no es el disco, sino la pastilla. Pero otro elemento en el que sí es habitual el desgaste después de mucho uso, aunque es cierto que su vida útil suele ser bastante larga, son los rodamientos. Los rodamientos tienden a tener mucho desgaste debido a que en general giran a altas velocidades, pero su desgaste es relativamente bajo precisamente porque en ellos el movimiento no es de deslizamiento, como se pasa en el caso del freno, sino que en este caso el movimiento es de rodadura, y además una rodadura entre dos materiales de cierta dureza. ¿Y qué sucede cuando tenemos desgaste? El desgaste da lugar a un envejecimiento prematuro de la máquina. Y eso lo podemos ver si nos fijamos en estos ejemplos o en cualquier otro. Es evidente que un componente que tiene esta geometría va a estar funcionando peor que este. Y por tanto, para que la máquina vuelva a tener las condiciones iniciales, este debería ser sustituido. Además, como he comentado, las partículas de material que se van desprendiendo pueden acelerar el proceso de desgaste. Pero nos podría surgir la duda de si el desgaste es constante a lo largo de la vida útil del componente. Y en realidad esto no es así. El desgaste se puede dividir en tres periodos. El primero, al que se llama zona de ajuste o de rodaje, es breve y durante él se eliminan las pequeñas imperfecciones que hayan podido aparecer durante la fabricación del componente. Pero además, como el desgaste se produce en el contacto entre dos sólidos, si uno de los sólidos tiene ciertos errores, estos afectan al otro.
y se produce un acomodamiento para que ambos funcionen bien juntos. Es decir, si uno está lejos de su geometría teórica y el otro tuviese aproximadamente la geometría teórica, al funcionar en conjunto, ambos sufrirían un desgaste para funcionar bien, cada uno con su geometría nueva, ya desgastada, que no sería la teórica para ninguno de los dos casos. Precisamente por estar puliendo las pequeñas imperfecciones de fabricación y por tener que generar un desgaste para que las piezas funcionen bien juntas, en esta etapa, que como he dicho es bastante breve, se produce un gran desgaste. Y esto nos va a suceder en todos los elementos. Es cierto que si están mejor fabricados, con una mayor precisión, esta etapa será más breve y el desgaste en ella menor. Pero en todas las máquinas y todos sus elementos esperamos que exista esta zona. Una vez que hemos pasado este breve periodo, tenemos la vida útil del componente. Aquí es donde queremos estar la mayor parte del tiempo, al menos en la mayoría de elementos. En esta etapa el desgaste es lento, pero constante, y dura mucho tiempo. En realidad he dicho que el desgaste es lento. Bueno, si un componente está bien diseñado, su desgaste en esta etapa es lento. Y cuando diseñamos un nuevo componente, un nuevo elemento de máquina, debemos asegurarnos de que en la vida útil su desgaste será lento. No debemos centrarnos en la primera etapa, sino en esta, porque precisamente es la que dura mucho tiempo. Y finalmente, cuando el desgaste ya ha ido aumentando y el funcionamiento de los elementos empieza a ser peor, precisamente por la pérdida de esa forma que deben tener, llegamos a la zona de envejecimiento. En esta etapa el desgaste vuelve a aumentar su velocidad, y si ya el desgaste al principio de la etapa era excesivo, cada vez va a ser mayor. Durante este tiempo, que en general es breve, la máquina va a tender a funcionar peor con el tiempo, hasta llegar a un punto en el que el funcionamiento no sea el adecuado y sea necesario sustituir el elemento. Es importante tener en cuenta que si esta zona no se controla y se está demasiado tiempo en ella, es posible que el desgaste de un elemento pueda producir el desgaste de otros elementos que dependan de él. Por ejemplo, si tenemos un eje desgastado, podríamos estar dañando los engranajes que estén montados sobre él. Cuando lleguemos a esta etapa, lo recomendable es sustituir el componente. Si graficamos ahora el desgaste en función del tiempo de uso, tendríamos algo similar a esto. En el eje horizontal hemos representado el tiempo, desde que se fabrica el componente hasta que se sustituye en la máquina en la que esté. Evidentemente esta escala de tiempo no es tiempo físico, sino tiempo de funcionamiento. Es decir, si la máquina se para, luego seguimos por el mismo punto. No hemos avanzado en tiempo porque en principio en ese intervalo de tiempo en el que la máquina está parada no debería haber desgastes. Es posible que los elementos sufran otros daños, como por ejemplo la corrosión, pero no debería haber desgaste. Y en el eje vertical hemos representado el desgaste, de forma que esta etapa de aquí, en la que el desgaste es rápido y cada vez tiende a ser menor, es la zona de ajuste. En este punto el desgaste tiende a mantenerse prácticamente constante. Este periodo en el que el desgaste crece de forma más o menos constante y a una velocidad baja es la zona de vida útil. Y llegado a un punto en el que el desgaste es excesivo, como he dicho, llegamos a la zona de envejecimiento donde el desgaste se acelera. Y al llegar, por ejemplo, a este desgaste, la máquina dejaría de funcionar adecuadamente y decidiríamos sustituir el componente. Un buen diseño busca que la pendiente en este tramo del medio sea lo más baja posible. Lo mejor sería poder mantenerla casi constante. Además, como ya he indicado, la primera etapa depende de las imperfecciones de fabricación. Por tanto, si aquí tuviésemos una fabricación más precisa, esta etapa podría reducirse en tiempo y en desgaste. Tener, por ejemplo, una forma así, mucho más pequeña, y desde aquí tener el desgaste de la zona útil. De manera que si tuviese esta misma pendiente, es decir, el mismo desgaste ante su uso, pero con un menor desgaste en la zona de ajuste y rodaje, podríamos aumentar mucho su vida útil. Además, que haya menores imperfecciones de fabricación indica que la geometría es más cercana a la perfecta, a la que hemos diseñado teóricamente, y por tanto esperaríamos un menor desgaste en su uso. Espero que esta breve introducción al desgaste os haya sido útil, porque en los siguientes vídeos vamos a estudiar con más detalle cómo afecta el desgaste a los elementos de máquinas y sobre todo cómo cuantificar este desgaste.